Gracias a todos. Bueno, ya sabía que no podía veros, así que no os voy a hacer una pregunta para que levantéis la mano, pero sí os voy a decir una cosa. Muchos de los que estáis aquí celebraréis la Nochevieja del 2099. Pasaréis del siglo XXI al siglo XXII, seguro. Y yo también. Pensaréis que soy un flipao, pero en cierta manera hay algo de cierto. Mirad, en 1961, un investigador que se llama Leonard en Estados Unidos descubrió que la esperanza de vida máxima del ser humano estaba en torno a los 120-130 años. Yo, para la Nochevieja del 2099, tendré 136. A lo mejor me paso un poquito del límite de Hayflick, pero yo creo que es posible. Os contaré, a principios del siglo XIX, la esperanza de vida en los seres humanos era tan solo de 40 años, no mucho más que la de los griegos o los romanos. A principios del siglo XX, esta esperanza de vida era ya de 50 años, 10 años más. Y a principios de este siglo sobrepasa los 80 años. Pero es que sabemos que para el 2040 las mujeres españolas, las surcoreanas, las francesas y las japonesas van a tener una esperanza de vida de más de 90 años, en torno a los 90. Por tanto, al final de este siglo, quizá la esperanza de vida media se acerque, pues no todos a los 100, pero bastante podemos estar cerca de los 100. Pero la cuestión no es que lleguemos a vivir tanto, la cuestión es que esos años de más que hemos conseguido con el progreso de la ciencia, lo hagamos en bastante salud. Bueno, pues yo me dedico a eso. Yo soy médico deportivo de especialidad y en un principio pues trabajaba con deportistas de competición y mi objetivo era mantenerlos sanos y en forma. ¿Para qué? Para ganar. Un deportista lo que quiere es competir y ganar. Pero mis deportistas se iban haciendo mayores a la vez que yo me iba haciendo mayor y se retiraban de la competición. Entonces me decían, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Y precisamente un par de ellos me dijeron, oye, mira, en Estados Unidos hay un tipo de medicina que realmente a lo que se dedican es a hacer que la gente, a medida que va envejeciendo, siga estando en forma, siga estando en plenitud de facultades y muy saludable. Y entonces me empecé a interesar por esto hace algo más de 10 años, me fui a Estados Unidos y me formé en lo que allí llaman la Age Management Medicine, que es medicina para el envejecimiento saludable. Algo verdaderamente apasionante, algo verdaderamente de futuro. No es una medicina reactiva que trata al enfermo, es una medicina proactiva que se adelanta a la aparición de la enfermedad para que estemos lo mejor posible, lo antes posible. Bien, todos tendréis probablemente un teléfono en vuestro bolsillo. Ese teléfono tiene una vida limitada. De igual manera que la lavadora que tenéis en casa, que el coche y que las bombillas. Eso es la obsolescencia programada. Pues los seres humanos, al igual que otros mamíferos, tenemos una senescencia programada. Estamos programados para nacer, crecer, reproducirnos y luego ya no servimos para nada. Luego la naturaleza no nos quiere, así que nos manda al rincón y a la muerte. Entonces, si pensáis un poquito, ¿cuándo nos podemos reproducir? En la pubertad. Lo que quiere decir que todos vosotros podríais tener ya un par de churumbeles de un par de añitos, ¿no? Y yo podría ser bisabuelo. A los 35 o 40 años podríamos ser abuelos. A los 35 o 40 años es el momento en el que la salud empieza a decaer. Es lo que se llama, hasta ese punto, la vida libre de enfermedad. La mayoría de las enfermedades empiezan a subir a partir de ese momento. Y son las que se llaman las enfermedades relacionadas con el proceso de envejecimiento, que son las que nos matan en los países desarrollados. Desafortunadamente, en los países en vías de desarrollo, pues la gente muere de infecciones o muere de muerte violenta, pero en los países desarrollados, al final, son 5 grupos de enfermedades, básicamente. El cáncer, las cardiovasculares, la neurodegenerativa, la diabetes y las del aparato locomotor. La artrosis, la osteoporosis, la pérdida de masa muscular, la debilidad. Estos 5 grupos de enfermedades tienen un principal causante. ¿Sabéis cuál es? El propio envejecimiento. De tal manera que recientemente bastantes investigadores lo que están planteando es que si pudiéramos tratar el envejecimiento,
trataríamos de golpe todas estas enfermedades. Y en el 2022, la Organización Mundial de la Salud va a clasificar al envejecimiento dentro de su listado de su clasificación internacional de enfermedades, lo cual hará que se pueda investigar y avanzar muchísimo en las causas del envejecimiento y en su reversión. Bueno, pues la medicina que se dedica a esto desde el punto de vista clínico, la medicina preventiva para el envejecimiento saludable, es un nuevo paradigma que no cambia la medicina tradicional que hace que se dedica a curar enfermedades, sino que la complementa. Y esta medicina también se la llama la medicina de las P's. Preventiva, proactiva, porque vosotros tenéis en vuestra mano la salud, depende de vosotros. Predictiva, porque podemos saber de estas enfermedades cuál es la que tenéis más riesgo. Personalizada, porque todos somos distintos y todos reaccionamos de distinta manera. Participativa, no es que el médico obligue a hacer las cosas al paciente, trabajamos en equipos con psicólogos, con entrenadores personales, con nutricionistas. Es una medicina de precisión y una medicina placentera. Como no estamos enfermos, mis pacientes son gente sana que quiere seguir estando sana o todavía mucho más sana. Y hay que tener en cuenta que todas estas enfermedades las tendremos antes o después. ¿Por qué? Por el paso del tiempo. ¿Y de qué dependerá? De nuestra genética y de nuestra relación con el medio ambiente. El genoma y el ambioma. El genoma es lo que tenemos escrito en nuestros genes, pero no pesa más del 30%. Pesa mucho más el ambioma. Y el ambioma es cómo trates tú a la vida y cómo la vida te trate a ti. Si naces en un país en guerra o en un país sin recursos, la vida te tratará mal y eso va a repercutir. Pero si naces en un país como el nuestro, que tenemos un estado del bienestar bastante alto, es cómo trates tú a la vida. Y cómo la trates depende de si haces o no ejercicio, si fumas o no, si duermes bien. Estos son los pilares de esta medicina. Son los estilos de vida saludables. Ejercicio, importantísimo. Buena alimentación. Dormir bien. Actitud positiva ante la vida y evitar los hábitos tóxicos. Tabaco, alcohol y todas estas cosas. Es de perogrullo, pero todo esto lo podemos medir. Nosotros podemos llegar a medir cómo estamos por dentro. Y lo que viene por delante es apasionante. Terapia regenerativa avanzada. Podremos reconstruir órganos dañados. Terapia génica, podremos reprogramar nuestra epigenómica y poner nuestras células rejuvenecidas casi a cero. Y la combinación de la biología con la nanotecnología. Llevaremos chips dentro de nosotros que informarán a nuestros médicos de cómo van evolucionando todos nuestros biomarcadores. Así que espero que con esta charla alguno de vosotros que le guste la medicina o las ciencias de la salud, la nutrición, el ejercicio físico, se anime y que intente dedicarse un poco a esto que tiene un futuro espectacular. Es uno de los grandes retos de la humanidad junto con el cambio climático, el envejecimiento masivo de la población. Vais a vivir muchísimo y espero que entre vosotros esté el médico que logre que yo pueda tomarme las uvas con mis seres queridos en el año 2099. Muchas gracias.